En este video vamos a platicar de los diferentes routers para casa que desde mi punto de vista son los que más valen la pena. Pero antes deberíamos de empezar preguntándonos el por qué deberíamos de cambiar la gestión del módem que nos entrega la compañía de servicios de internet, en este caso puede ser Telmex, Totalplay o el servicio que esté en tu localidad. Primero comencemos hablando del por qué no es tan bueno que toda la gestión de tu red la lleve el módem que te entrega el proveedor de servicios de internet. Puede ser Telmex, puede ser Totalplay, puede ser el que tú quieras. Y para los que no entienden realmente la terminología de módem, aquí voy a dejar una imagen de qué es un módem y seguramente alguna vez lo has visto. En sí estos equipos son como un 5 en 1, un 4 en 1. ¿Por qué? Porque vas a tener ahí un router, una AP. Una AP es el dispositivo que te va a dar Wi-Fi. Un switch de en general 4 puertos, 5 puertos, dependiendo de cuál sea el modelo de tu modem. Y también va a ser el que va a recibir la fibra para darte internet y también telefonía muchas veces. Ahora, la gran realidad es de que es difícil de que el proveedor de servicios de internet te deje poner el equipo que tú quieras. Muchas veces vas a encontrar en internet estos videos en donde te van a decir cómo es de que hacer un bridge. Hoy en día, sobre todo con la parte de fibra óptica que te mandan tanto telefonía como los datos, la gran realidad es de que si tú pones tu modem en modo bridge, suponiendo que la compañía te dé las contraseñas para poderte loguear a su servicio de internet, estás propenso a perder tu línea telefónica. Ahora, el proveedor de servicios de internet está obligado a darte un buen router o a darte en este caso un buen modem. Sí y no. Veamos a este aparato que muchas veces le llamamos modem como un medidor de luz, porque al igual que un medidor de luz, realmente no saben las necesidades específicas de cada casa y no todas las casas son iguales. Puede ser que en una casa tengas pocos dispositivos y ese modem sea más que suficiente para cubrir todas tus necesidades de internet, de wifi, de lo que tú quieras, a cuando tú ya tienes necesidades más específicas. Por ejemplo, que a lo mejor a ti te gusta jugar competitivo en línea, por ejemplo, juegos como Fortnite, como COD, como N cantidad de juegos en línea, que básicamente lo que uno quiere es de que no exista lag, que no se te trabe, cosas así. O por ejemplo, cuando tú ya trabajas en casa y entonces tú lo que necesitas es de que las videollamadas no se traben, no tengas problemas con el internet. Y es que muchas veces se culpa de manera errónea al proveedor de servicios de internet, ya que muchas veces saturamos a esos modems. O sea, no significa que esos modems sean malos, todo lo contrario, son equipos suficientes para la necesidad que están pensadas, más no para una casa que a lo mejor y tiene 30 dispositivos concurrentes. Y es que con esto de la domótica, los contactos inteligentes, los focos inteligentes, las bocinas inteligentes, las tablets, los celulares, las computadoras, todos esos dispositivos se conectan hacia tu red. Y recordemos de que esos modems están pensados para escenarios poco demandantes. Y es igual que la luz, después del medidor, tú ya te encargas de cuántos contactos necesitas, de cuántos focos, si vas a meter un refrigerador, un microondas o qué es lo que tú necesites dentro de tu casa. Eso básicamente ya es algo que te toca a ti. Vamos a hablar de diferentes routers que podrían llegar a solucionar los problemas dentro de tu casa. ¿Y cómo sabes de que ya tu modem es insuficiente para todos los dispositivos que tú tienes? Por lo general puede variar mucho, pero sinceramente ya más de 15 dispositivos concurrentes. ¿A qué me refiero con concurrentes? Es que estén conectados 15 dispositivos al mismo tiempo, pasando tráfico. Un ejemplo podría ser una tele en donde estés viendo Netflix, pero si a lo mejor en tu casa al mismo tiempo están dos teles viendo Netflix, o inclusive puede ser de que a lo mejor tu hijo o tú mismo está con una tablet viendo YouTube, tu esposa a lo mejor está viendo Netflix, tú estás en una videollamada, tu hija está teniendo una clase en línea o diferentes cosas, pues obviamente eso va a afectar a tu red. Y en ese momento tú lo vas a notar en el momento en donde a lo mejor tengas intermitencia de la red, en donde a lo mejor estás dentro de tu videollamada y te empiezas a congelar, distintas cosas en donde tú vas a empezar a notar de que realmente a lo mejor el modem ya no es un dispositivo que te cubra todas tus necesidades. Y ahora yo te voy a recomendar modems que a lo mejor y no son tan fáciles de conseguir en la parte de irte a un Liverpool, a un Office Depot, a cosas así, pero créeme, estos son muy buenos equipos. Y ojo, aquí no vas a tener marcas como routers de Asus, de Steren o de todas esas tiendas, porque yo te quiero recomendar equipos de fabricantes que realmente se dedican a esta parte de las redes telecomunicaciones. No sé de cuántos equipos vaya a ser la lista, pero seguramente aquí voy a poner los capítulos de diferentes equipos. Y como sé que les gustan los routers que traen integrado Wi-Fi, pues bueno, esta es una opción. Es un poquito cara, sinceramente, pero la verdad es de que sí vale la pena.
O sea, es un dispositivo que, sobre todo si tú quieres gestionar tu red a profundidad, este equipo te va a funcionar muy bien. Más aparte es de que ya viene con Wi-Fi 7, que es el último estándar hasta ahorita de Wi-Fi, que sinceramente sí tiene varias ventajas. Y sobre todo, si tú ya tienes dispositivos que ya funcionan con Wi-Fi 7, yo sí te recomendaría este. Sobre todo si a lo mejor no quieres gastar en una AP y en un router. Sinceramente, este dispositivo sí vale la pena, porque inclusive si después te compras una AP, este dispositivo también te va a servir como controladora. Y como pueden ver, la verdad es que se ve muy bien. Tiene 5 puertos, de los cuales uno es de fibra y va a 10 gigabits por segundo. Entonces, sinceramente, vale mucho la pena este dispositivo, porque la verdad es de que ningún router del mercado de consumo de tecnología te va a ofrecer 10 gigabits por segundo. Ahora, ¿es necesario? La gran realidad es de que no, pero si sobre todo tú eres un entusiasta, este podría llegar a ser tu dispositivo principal. Más aparte que trae un puerto PoE, que a ese le puedes conectar una cámara y poder grabar lo que ve la cámara dentro de este equipo. Entonces no solamente es un router, no solamente es una AP, sino también llega a ser tu NVR. Y para los que no sepan qué es NVR, es el dispositivo que guarda las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. Inclusive aquí vemos un diagrama de los dispositivos y el cómo se puede llegar a conectar este dispositivo. Y sinceramente, si tú quieres tener una VLAN específica para ti, en donde a lo mejor le metas reglas de QoS y que hagas que el tráfico de tu computadora tenga prioridad por sobre todos los dispositivos, o inclusive en el horario que tú juegues habitualmente, también tener esa prioridad en esa computadora o en el tipo de tráfico, pues bueno, este router sí te lo va a llegar a dar. Y como se los digo, la verdad es de que sí es un dispositivo, la verdad, muy bonito. Sí está un poquito caro con respecto a otras soluciones que te voy a ir mostrando en este video. Eso sí, todos los demás puertos de cobre es a 2.5 gigabits por segundo, cosa que vale la pena. Sobre todo si tú estás pensando en un futuro tener un NAS dentro de tu casa para poder ahí dejar tus fotos de familia, los videos o trabajar dentro de casa, pues sinceramente 2.5 gigabits por segundo podría ser suficiente para lo que tú necesitas. Y como se los decía, vas a poder con este dispositivo agregar hasta 30 dispositivos UniFi, tener 300 clientes teóricos, la verdad es de que sinceramente no son 300, pero concurrentes, la verdad yo creo que sí llega fácilmente a unos 50 dispositivos concurrentes, cosa que en una casa va a ser difícil llegar a 50 dispositivos concurrentes. Vas a tener la posibilidad de tener 255 VLANs. Vuelvo a lo mismo, en una casa no necesitas tantas VLANs, pero sí vale la pena lo de las VLANs, porque a lo mejor puedes tener una para tus dispositivos de CCTV, otra VLAN para tus dispositivos de domótica, otra VLAN para los dispositivos dentro de la casa e inclusive una VLAN para los invitados. Y a lo mejor a esa VLAN le puedes limitar el ancho de banda, o inclusive ponerle ciertas reglas de seguridad para que esos dispositivos queden apartados dentro de tu red. Y como pueden ver, básicamente aquí te está enseñando todo lo que puede hacer el dispositivo. Tiene puerto de fibra óptica, tiene Wi-Fi 7 integrado, 4 puertos a 2.5 gigabits por segundo y un almacenamiento por SD para grabar lo que vean las cámaras de CCTV. Vuelvo a lo mismo, no es para tantas cámaras, yo creo que si acaso de una a máximo 4, inclusive 4 ya me estaría a lo mejor excediendo, pero sinceramente vale la pena. Y bueno, ya vamos a pasar al siguiente dispositivo, que la verdad es de que en calidad-precio creo que este es el que se lleva a todos de calle. Ahora, este dispositivo es el Cloud Gateway Ultra. Ahora, si tú quieres tener un muy buen equipo de internet sin tampoco gastarte tanto, sin que sea complicado de configurar y que hasta cierto punto sea muy amigable con el usuario, este equipo es el que es para ti. Igual que el anterior, también este puede llegar a ser tu controladora de APs, este si no tiene Wi-Fi integrado. Pero si compras o ya tienes APs de la marca UniFi, este ya tiene la controladora integrada, por lo que no vas a tener que gastar más en una controladora. ¿Cuántos dispositivos puedes meterle a este router? Máximo 30 dispositivos, eso es lo que dice la marca. O sea, hace 30 APs básicamente. Eso es lo que menciona la marca. No he probado hasta cuántos APs se pueden integrar, pero sinceramente para una casa máximo serán 5 APs o inclusive 6 APs en toda una casa, lo cual ya aún así ya se me haría un dato un poquito exagerado, pero pues sin problemas esos 6 APs los va a poder recibir este dispositivo. Como podemos ver, tiene una pantallita muy chiquitita al frente, igual que el anterior,
nada más de que aquí la tiene en horizontal, el anterior la tenía en vertical. Aquí tenemos 4 puertos LAN y un puerto WAN. ¿Solamente soporta una sola WAN? No. ¿Qué significa un puerto WAN? Que es en donde vas a conectar tu servicio de internet. Podríamos profundizar eso en otro video, pero para no entrar en tantos datos técnicos, quédense con ese dato. Este no solamente te va a dejar integrar un solo proveedor de servicios de internet. Con la última actualización de UniFi te va a dejar integrar hasta 8 proveedores de servicios de internet. Entonces si tienes 2 proveedores de servicios de internet, sin problema lo vas a poder agregar a este equipo. Y más aparte tiene firewall de última generación, lo cual podría ser útil sobre todo para tu casa. No solamente como router, sino también como un dispositivo que te puede ayudar en la parte de ciberseguridad. También te puede bloquear anuncios, inclusive te puede priorizar tráfico, como lo dije con el anterior. Si tú, por ejemplo, estás trabajando en casa y lo que te importa es de que tu junta por videollamada no tenga cortes, no se trabe o lo que sea, tú puedes generar reglas de QoS para que lo que salga de tu computadora lo priorice, o inclusive priorizar ciertas aplicaciones como Zoom, Webex, Teams o la aplicación de videoconferencia que tú quieras. Inclusive le puedes poner horarios de priorización para que a lo mejor en la noche, cuando tú ya estés jugando videojuegos, al contrario, ya no priorice esos servicios y ahora priorice los juegos en línea. Y como con el anterior, también te viene un diagrama de qué es lo que puedes conectar. Si ven aquí, no te dice que conectes cámaras IP. Aquí solamente te dice que conectes Access Point. O sea, ¿qué significa? Que esta es una controladora solamente para los access point, inclusive para los switches como se menciona ahí. Ahora, sinceramente es un equipo muy compacto, muy bonito y la verdad es de que no vas a tener ningún tipo de problema para obtenerlo como tu router principal. Sinceramente, costo-beneficio, este es el mejor de todos los que te voy a presentar aquí. ¿Cuáles serían los puntos negativos tanto del anterior como de este y como de otros que te voy a mostrar? Es que solamente tienes 4 puertos, por ejemplo, y no tienes... ¿Cuál es el problema de este dispositivo en específico? Que no tienes Wi-Fi integrado, por ejemplo, como en el otro sí, pero sinceramente también el otro, por eso es de que era más caro. Tampoco tienes la parte de NVR. Ahora, sinceramente, muchas veces en casas no es tan necesario que tengan esta función de NVR, porque seguramente tú ya tienes tu sistema de CCTV con marcas como Hikvision, Dahua, que a lo mejor podrían ser más baratas o más económicas en este sentido del CCTV. Ojo, no estoy diciendo que UniFi sea malo en la parte de CCTV, todo lo contrario. De hecho, sin licenciamiento, a mí me parecen las cámaras con mejor inteligencia artificial que existen en el mercado. Igual, costo-beneficio. Obviamente porque las funciones de inteligencia artificial que tienen las cámaras de CCTV de UniFi las vas a encontrar en otras marcas, pero a costos muy grandes, inclusive con licenciamiento, que para una casa o para una pequeña empresa o mediana, sinceramente las licencias no es lo primero que piensan pagar. Ahora, si tú eres una persona que a lo mejor no quiere gastar mucho, no se quiere complicar con configuraciones y quiere un equipo bonito, este es tu mejor opción. La verdad es de que yo ya no buscaría en otro lado, más bien me quedaría con esta opción como primera para mi casa. Ahora, siguiente dispositivo, aunque se parecen mucho, se los juro, es muy diferente. Este que estoy presentando es el Cloud Gateway Max, es el hermano mayor del Ultra. ¿Y qué es lo que tiene de diferente? Como podemos ver, en sí el diseño es muy parecido, no cambian mucho entre uno y el otro. Te quiero presentar esta opción, sobre todo si te interesó la parte de CCTV que te conté y que te gustaría buscar más esa parte de CCTV de UniFi. Este dispositivo te lo recomiendo solamente si piensas poner cámaras de UniFi dentro de tu casa. Ojo, no son económicas, pero la verdad es de que en el mercado son las cámaras que mejor integran la inteligencia artificial sin licenciamiento. Y la verdad es de que la calidad sí es muy superior a otras marcas. Pero como te lo repito, solamente te lo recomiendo si vas a instalar esa parte de cámaras de CCTV. Como podemos ver, los puertos de atrás ya no son solamente gigabit. Estos puertos, ya todos los puertos son a 2.5 gigabits por segundo. Vuelvo a repetirlo, si a lo mejor tu computadora tiene puertos a 2.5 gigabits por segundo, podría llegar a ser una buena opción este dispositivo si es que te vas a conectar directo a este, o si tienes ya un switch que tenga multigigabit. Y como pueden ver, tiene un slot para SSD de hasta 2 teras. Justamente es para guardar las grabaciones de CCTV. Vuelvo a repetirlo, si tú no estás interesado en la parte de CCTV ni tampoco en la parte de control de acceso, sinceramente yo me quedaría con el Ultra. Es en características un poco inferior a este Max,
Pero sinceramente, relación calidad-precio, yo me iría por el Ultra. Pero si yo ya voy a poner cámaras de CCTV de Unify, sí me iría por este. Y bueno, después de la explicación breve de este equipo, pues vamos a pasar a otro. Ahora tú te quieres sentir señora de las lomas, que el presupuesto no es un problema. Pues bueno, este dispositivo es para ti. Sobre todo si lo que tú estás buscando es estética y funcionalidad. Pareciera que todos los dispositivos que estoy mencionando son de Unify. La gran realidad es de que sí, ya que para casas creo que Unify se adapta muy bien. En empresas también, aunque creo que en empresas también ya compiten con otros dispositivos que también podrían ser muy buenos en diferentes ramas. Pero yo creo que para casas, pero sobre todo casas que realmente quieren tener una muy buena infraestructura de red, Unify yo creo que se adapta un poquito mejor que otras marcas. Ahora, ojo, no solamente voy a presentar aquí Unify, al final te voy a dejar una opción sobre todo para estudiantes, personas que a lo mejor se quieran dedicar a esta parte de las telecomunicaciones, pues bueno, este podría ser un muy buen primer dispositivo. ¿Por qué? Porque te va a dejar entrenar, pero vamos a esperar y vamos a verlo hasta el último. Vamos a ver este rápidamente. Este es un dispositivo, sobre todo si el presupuesto no es un problema y quieres estética. Pues bueno, este dispositivo es básicamente un 3 o 4 o inclusive 5 en uno, ya que no solamente es controlador de APs, switches, también tiene Wi-Fi integrado como el que vimos al principio, pero más aparte tiene un switch de 16 puertos, de los cuales 12 son PoE. Sinceramente, como ven, nada más es esta placa, se ve muy bonita, yo ya la he visto en vivo, inclusive yo creo que les voy a dejar videos de que tengo sobre el equipo. Es muy bonito, tiene esta carcasa que se puede quitar y poner, y así más o menos te da una idea de cómo es de que va a quedar montado. Todo queda oculto, no ves ni un solo cable, sinceramente vale la pena. Como se los digo, trae switch, trae router, trae wifi, inclusive también tiene la parte de NVR, ese también te graba lo de las cámaras. Es controladora wifi, es controladora de control de acceso. La verdad es un todo en uno, muy bonito, muy estético, muy funcional. Tiene todo lo que tienen los anteriores, pero la verdad es que con vitaminas y con unos toques de elegancia, pues bastante bonitos. Sinceramente a mí el equipo se me hace muy bonito. ¿Cuál es el problema de este equipo? El precio. Este no es un dispositivo barato, pero vuelvo a lo mismo, no es un dispositivo que esté pensado para ser barato. Es un dispositivo que sobre todo está pensado para cuestión estética. Entonces, si en sus casas ustedes dicen el presupuesto no es un problema, podría llegar a ser esta una muy buena opción o una opción a considerar. Y es que si ustedes buscan cómo es de que se ve un rack, un gabinete o de distintas formas, la verdad es de que no es muy bonito. Entonces, este equipo tienes básicamente un rack completo, pero de una forma bastante estética. Y como pueden ver, aquí es un video muy bonito. O sea, sinceramente vale mucho la pena. Si yo tuviera que recomendar un dispositivo, un router para ser más específicos, para estudiantes o para personas que quieran empezar en esta parte de las redes, sinceramente yo siempre recomendaría como primer equipo un MikroTik. ¿Por qué? Bueno, es que un MikroTik básicamente no es un dispositivo nada sencillo de configurar, sobre todo si eres nuevo en esta parte de las redes. Es un dispositivo, la verdad es de que sinceramente muy latoso, porque sí o sí tienes que configurarlo de manera correcta, si no, no va a funcionar y te va a generar muchos problemas. Como se los digo, no es un dispositivo fácil, pero si tú empiezas por configurar un MikroTik, cualquier otro dispositivo va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? No porque MikroTik sea superior a otros dispositivos, simplemente que MikroTik, para que funcione, tienes que entender qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, comparado con Unify, Unify te lleva hasta cierto punto de la mano. O sea, llega un momento en donde a lo mejor, y sobre todo configuraciones muy precisas, sí tienes que estar bien entendido qué es lo que estás haciendo para que no deje de funcionar ciertas cosas. Pero en general, para una red de casa te lleva muy de la mano y sinceramente no vas a tener ningún problema en configurarlo. Estos dispositivos de MikroTik, la gran realidad es de que no. Aquí ya nos estamos metiendo con esta parte de las redes en donde sí necesitas conocimientos más profundos del tema. Por eso te lo digo, este router seguramente te va a sacar canas, va a ser un router que vas a querer tirar muchas veces, pero poco a poco, si lo piensas empezar a configurar, empieces a investigar
cada cosa de qué es lo que significa lo que estás haciendo, este equipo, por ejemplo, para empezar, es muy bueno. ¿Por qué? Porque si lo quieres poner después para tu casa, sinceramente va a moverlo de tu casa sin ningún problema. También puedes jugar con él y sinceramente es de que funcionan muy bien. O sea, MikroTik realmente su problema es de que muchas veces el dimensionamiento de los equipos puede llegar a ser un poquito confuso. Inclusive puedes agarrar equipos muy grandes para muy poquitos usuarios o un equipo muy chiquito para un montón de usuarios, y ahí también es mucha de las quejas que tienen con MikroTik. Pero no es tanto el MikroTik, sino más bien que no se eligió el dispositivo adecuado. Y vuelvo a lo mismo, el problema de MikroTik es de que él no te va a entender si estás a medio camino. Él simplemente va a decir, tú me configuraste así, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que hiciera. No es como en Unify. En Unify, si ve que algo no está correcto, te va a mandar alguna alerta o inclusive te va a hacer diferentes señalamientos. Aquí no. Aquí simplemente tú le estás diciendo que haga algo, él lo va a hacer. No hay puntos medios, no hay negociación. Es así como tú lo dijiste, así él va a trabajar. Entonces, como se los digo, sobre todo si tú eres un estudiante que apenas está cursando la carrera y quiere dedicarse a esta parte de las redes, o tú eres un entusiasta de las redes y quieres empezar a aprender más, en un MikroTik como estos, inclusive aquí te dejo yo el, el modelo del dispositivo, aquí te lo dejo, está marcado. Este dispositivo, este sí te lo recomiendo al 100% para esos casos. Y este te va a mover lo de tu red de la casa sin ningún problema. Inclusive hasta tiene un puerto de fibra. También puedes jugar con ese puerto de fibra. Vuelvo a lo mismo. Sinceramente vale la pena este equipo. Solo si eres un entusiasta. Si no, la verdad es de que si tú solamente quieres que con unos cuantos clics ya empieces a tener una buena red, este no es tu equipo. Este no es tu equipo, ¿por qué? Porque es tedioso de configurar, sobre todo si son las primeras veces que tú lo vas a configurar. Y vuelvo a lo mismo, si no tienes totalmente el entendimiento, vas a tardar. Es una curva de aprendizaje un poquito difícil, pero sinceramente ya una vez que terminas de aprenderlo, te aseguro que sobre todo en conocimiento de estándares, de qué es lo que estás realmente configurando, no existe rival para este router. Entonces, vuelvo a lo mismo, estudiante, este sería tu router para iniciar y para darle problemas a tus papás de que no se conectan sus celulares, que Netflix está fallando, todo eso. Este es un excelente equipo. Te va a dar problemas 100%, pero sinceramente sí te lo recomiendo. Y ya para finalizar el video, déjame en los comentarios cuál es el que más te gustó, cuál es el que te vas a comprar, o inclusive si sientes que me faltó algún router para poder hacer una serie de videos en donde platiquemos de distintos routers para casas. Inclusive podríamos hacer uno para pequeños negocios, para pequeñas empresas, para medianas empresas. ¿Qué dispositivo podría ser el más adecuado dependiendo de sus necesidades? O inclusive si tú tienes algún tipo de necesidad, déjalo en los comentarios. En una de esas hacemos un video hablando de distintas necesidades y qué routers, qué APs, qué switches son los más adecuados. Ahora, yo te invito a que no solamente te quedes con mi opinión, también puedes ir a ver las fichas técnicas, ir a foros, para convencerte realmente si este es tu equipo que tú necesitas en tu casa. Y sin más te pido de que te suscribas, le pongas me gusta e inclusive si puedes compartirlo con tu familia y amigos, estaría excelente. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video.